Y bueno, en nuestra entrevista especial sobre este tema, tengo a 3 invitados con quien abordaremos un poco acerca de la problemática y la realidad que viven actualmente las personas con VIH-Sida. El primero es Aldo Dávila, de Gente Positiva. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Zulma Calderón, que ella es la encargada, la defensora hospitalaria para la supervisión hospitalaria de la PDH. Y también nos acompaña Gabriela Tuch, que es defensora de la diversidad sexual, también de la PDH. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que iniciemos. Hubo algo que me llamó bastante la atención, que nos decía uno de nuestros entrevistados, que la gente con SIDA no está muriendo en sí por la enfermedad, por el padecimiento, sino por el estigma que viene rodeado e incluido con este diagnóstico. ¿Qué nos pudiera comentar, por ejemplo, Aldo? Bueno, básicamente es totalmente cierto lo que decían en la entrevista. Es el estigma y la discriminación lo que afecta al paciente, lo que lo vulnera en sus derechos y lo que muchísimas veces hace que el paciente desgaste su salud. Es cuando apartan tus platos, lavan tu ropa aparte, es cuando te excluyen de tu familia, de tu trabajo, de la universidad, del colegio mismo. Ahí es cuando la gente se siente vulnerada, se siente lastimada y bajan las defensas. Eso se llama inmunodepresión. La gente sufre de depresión y sus defensas bajan. Al ocurrir esto, definitivamente se debilita el sistema inmunitario y la gente empieza a padecer de infecciones oportunistas. Pero empieza por el estigma y la discriminación de la que viven los pacientes. Hablábamos también acerca de varios mitos que se tienen respecto al VIH-Sida. ¿Usted qué nos pudiera comentar también sobre esta situación? Porque a veces por ese desconocimiento la gente tiende a discriminar. Uno de los grandes mitos que sí hay que empezar a hablar es que muchas personas creen que son únicamente las personas de la diversidad sexual que pueden infectarse del virus. Y aquí es importante resaltar que cualquier persona está expuesta a ser infectada del VIH, siempre que no se tomen estas medidas de precaución y estas medidas de salud. Es importante contar con información, como bien indicaba en la entrevista, que por falta de información se cree que por compartir un plato, por compartir un beso, por compartir un espacio, uno puede estar en riesgo a ser infectado. Aquí es tener claro cuáles son las formas de transmisión, principalmente, o la que principalmente se da la transmisión es sexual, pero también puede ser por una transfusión de sangre o un parto que no se toman las medidas de seguridad pertinentes, puede haber una transmisión vertical de la madre al hijo. Es así que es necesario desmitificar y creer que únicamente los hombres gays están expuestos al VIH y entender que cualquier persona que no tome medidas de precaución en salud, que no se acerque a hacerse también la prueba de VIH y se informe, puede estar expuesta a la epidemia. Si se da, por ejemplo, lo que nos decían los ciudadanos, no me interesa, o sea, a veces no nos interesamos por tener este tipo de información y conocer realmente cuáles son esos factores de riesgo que podemos tener. Exactamente. Es muy común ver que los papás esperan que los jóvenes tengan educación sexual en el colegio y en el colegio esperan que la educación sexual se la den en casa. Y no ocurre en ninguno de los dos lugares. Se tiran la chibolita, exactamente, como porque hablar de sexualidad en Guatemala es tabú. Así es. Y es una enfermedad de la que estamos hablando que el 97% de los casos es vía sexual. Entonces... Y se da mucho en jóvenes. Exactamente, en edades productivas, de los 17, porque estamos teniendo casos de jóvenes, de menores de edad, ¿verdad? Que presentan alguna infección de transmisión sexual. Entonces pedimos autorización a los padres para realizar la prueba de VIH y son diagnosticados reactivos, ¿verdad? Entonces, el problema con esto es, no se habla de sexualidad en ningún lado y al no ocurrir esto, lo aprendemos con los amigos, con los vecinos, por medio de películas y no es de la manera adecuada. Ahora hablábamos un poco acerca de la realidad que están viviendo. Las personas que son diagnosticadas con SIDA pues necesitan un tratamiento para tener una vida normal, pero ¿será que reciben estos tratamientos o qué tan costosos son? Quisiera empezar resaltando que Guatemala cuenta con una ley específica para la protección de los pacientes VIH, que ha contado también con un financiamiento importante para poder recibir justamente este tipo de tratamientos, un activismo fuerte también. Sin embargo, los números hoy nos evidencian los pocos avances que tenemos en el tema.
que de alrededor de 36,000 pacientes, solo 14,000 estén recibiendo tratamientos con antirretrovirales es alarmante. Casi la mitad, Un poco menos de la mitad, resaltando que son alrededor de 704 niños los que se encuentran con el diagnóstico en este momento, lo que nuevamente refleja la importancia de todo ese enfoque integral que debe de tener el tema y cómo el Estado de Guatemala nos ha fallado justamente en esa atención, porque debemos resaltar que el paciente VIH no solo se enferma de la enfermedad como tal, sino que es susceptible a muchas enfermedades oportunistas que hoy por hoy son atendidas dentro de los servicios de salud, y de todos es sabido que en estos servicios estamos enfrentando una crisis profunda desde hace más de 4 años. Hoy los pacientes no solo se curan con antirretrovirales, deben de recibir un tratamiento integral. La mayor parte de unidades de atención integral no cuentan, por ejemplo, con nutricionistas. A los pacientes les toca que pagar con gasto de bolsillo. Porque la alimentación no es la misma que una persona que no tiene VIH. Así es, ¿verdad? También los exámenes especiales fuera de las pruebas, porque por eso nos hace falta ese enfoque integral, debe de ser costeado por los pacientes. Los exámenes especiales como tomografía, resonancias, todo eso es una deuda pendiente que hoy por hoy el Estado de Guatemala le tiene a la población con VIH. El tema de la infraestructura en donde son atendidos los pacientes es un tema alarmante, tomando en cuenta que, como bien se mencionó, debe de respetarse la confidencialidad y esa parte fundamental de la consejería que debe de tener el diagnóstico. Aldo, ¿ustedes qué cifras tienen? Porque si bien son varias personas las que ya conocen su diagnóstico, hay una gran cantidad que todavía no saben y que están viviendo con VIH. Pues básicamente es un subregistro. Por cada persona que sabe su diagnóstico, sabemos que hay 2 personas que lo desconocen. Eso es sumamente preocupante, porque entonces, al no conocer su diagnóstico, siguen infectando a las personas sin saberlo, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? No hay acceso a pruebas, ¿verdad? Como lo mencionaban durante lo que acaban de pasar hace un momento, no hay acceso a pruebas a nivel nacional como deberían de haber. O sea, están realizando pruebas en este momento en parques, están realizando pruebas en actividades puntuales y masivas, pero no hay acceso a pruebas. También. Exactamente. Al no haber ese stock de pruebas a nivel nacional, entonces no conocemos los nuevos casos que hay, ¿verdad? Y lo otro es que en el caso de los medicamentos, como decía la doctora Calderón, hay escasez de medicamentos. Antes el paciente tendría que llegar cada 3, cada 6 meses a recibir medicamentos. Los están haciendo llegar cada mes por los medicamentos. Al estar llegando cada mes por los medicamentos, se rompe la confidencialidad, porque entonces el patrón nos pregunta: ¿a qué tanto vas al doctor? Espérate, si no te miramos malo. Y es porque el paciente está asistiendo por sus medicamentos. Antes se daban cada 6 meses y se hacían las pruebas cada 6 meses. Lo que mencionaba la doctora Calderón, no queremos únicamente los retrovirales, queremos la atención integral del paciente. El CD4, la carga viral, usted se preguntará qué es eso. El examen de CD4 mide qué nivel de defensa tiene el organismo, y la carga viral, qué nivel de virus tiene, para ver si el medicamento que le están dando en este momento es el oportuno o hay que cambiar el esquema de medicamentos. Pero no los están practicando porque no hay insumos. Hay una deuda del Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala es el garante y el responsable en que hayan los medicamentos, la atención integral y médica. Recordamos que está el derecho a la vida, ¿verdad? Exactamente. Gabriela, ¿quiénes son los que menos se muestran interés por hacerse una prueba? Yo creo que esa es una información que probablemente puede variar. Probablemente los que menos se quieran acercar a la prueba son las amas de casa, por ejemplo, las mujeres que creen que por estar en su casa y estar casadas, el VIH no va a llegar a ellas, y seguramente no acceden o no buscan esta prueba. Todavía se cree que hay una fidelidad dentro del matrimonio, pero sabemos que muchas de las mujeres que son amas de casa están expuestas a la epidemia. Muchos hombres también que por no identificarse o por no ser gays, por ejemplo, creen que como no son gays no deberían de practicarse porque impera el machismo, ¿no? La prueba. Hay muchas cuestiones de machismo y de seguridad, que creen que porque tienen una vida sexual controlada, según ellos o ellas, no sé, no se acercan a las pruebas. Y entonces aquí es donde probablemente es esta falta de información. No sabemos también el tema de los subregistros en comunidades rurales, por ejemplo, no se sabe de esta información, puesto que se sigue creyendo que únicamente hombres gays y mujeres trans
son las que están expuestas a la epidemia. No obstante, son poblaciones que son poblaciones clave y que están altamente expuestas, pero cualquier persona lo puede estar. Y aquí, complementando un poco lo que decía Aldo y lo que decía la doctora Calderón, es importante que hayan pruebas, pero es todavía más importante que el Estado las oferte, que el Estado sean de fácil acceso. Socialice la información, socialice una información diferenciada también, para hablarle a las mujeres, para hablarle a los jóvenes, para hablarle a los hombres, que toda persona se debe acercar, pero de nada nos sirve que hayan en bodega las pruebas si el Estado no las oferta y si el Estado no se acerca, como bien dice Aldo, no se acerca a la población. Muchas veces son las organizaciones sociales las que asumen esta responsabilidad del Estado de acercarse a la población, de ofertarle las pruebas, de brindarle consejería en ausencia de una acción activa por parte del Estado para asegurar la prevención del VIH, la identificación de casos y la atención de las personas que se identifican como positivas.